A principios de agosto, el ministro Giorgio Jackson, que en ese entonces era el ministro secretario general de la presidencia, dijo, a propósito de lo que se venía en torno al plebiscito constitucional de septiembre, un mes después, que desde el punto de vista de los valores y los principios, él y la escala de valores y principios de quienes hoy día están en el actual gobierno, que son gente joven en general, no solo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió. Y el ministro Jackson entonces se hizo y se colocó en una posición de superioridad ética y moral respecto de el resto de la clase política. Es un hecho que la clase política chilena en los últimos años ha vivido y se ha amparado en el secretismo. En el Senado el secretismo es una institución cultural difícil de penetrar, difícil de romper. La clase política tradicional se ha amparado en el profesionalismo, valga la redundancia, respecto de esa labor. Algunos se anquilosaron en los cargos. Tuvo que venir una ley para colocarle límite a la reelección para que algunos personajes, no voy a usar ninguna palabra inadecuada para no denostar a nadie, que llegaron a la política en el 90, que fueron diputados, parlamentarios del 90 en adelante, recién el año 2000, 2021, dejaran esos cargos. En el 2022, en varios casos. Es decir, efectivamente hay una clase política que ha vivido de esta expertise y esta profesionalización del rol de los políticos y la dirigencia política. ¿Qué decir de aquellos escándalos de corrupción que también ha visto el país? Y cómo aquellos que tenían el rol de cambiar la política, como los Peñailillo, los Javieras Blanco y varios otros, terminaron arrancando por la ventana cuando estallaron los casos de corrupción política en el mejor de los casos. Y si no terminaron pagando con penas efectivas de cárcel en varios de los casos, fue porque la fiscalía, que encabezó Jorge Abbott, que también es una muestra del deterioro de las instituciones en el país, les zanjaron y les permitieron una vez más arrancar por la ventana. En ese contexto entonces, el actual ministro Giorgio Jackson hablaba en el mes de agosto respecto de esta escala de valores y principios donde él se sentía superior. El punto es que este fin de semana se ha escuchado la voz de la ex Seremi de Desarrollo Social de la región metropolitana, quien ha acusado a su jefatura directa de haberle ordenado determinar ciertos proyectos que tienen algún tipo de conflicto de carácter ambiental, particularmente en Quilicura, en Ñuñoa, un mall, en fin. Y ella acusa que recibió presiones para votar de determinada forma ciertos proyectos de carácter de desarrollos, particularmente inmobiliario en el caso de un mall, pero que tenían un problema de afectación medioambiental. Lo que dice es que su jefe directo es el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Y lo que ella está diciendo es que este ministro, que dice en una entrevista en un medio de comunicación en agosto que tenía una escala de valores superior respecto de otros políticos, ha aplicado los mismos procedimientos de manera poco ética para beneficiar de determinados proyectos y coartar la libertad que debe tener cualquier autoridad para ejercer debidamente el cargo. En este escenario, hoy día se plantea la posibilidad de acusar constitucionalmente al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que hay que decirlo con todas sus letras. Giorgio Jackson dejó puentes tan cortados en el Congreso que hay sectores oficialistas que están por pedir su cabeza efectivamente en el gobierno. Algunos dicen que solo por ser amigo del presidente Gabriel Boric se mantiene en el cargo de ministro de Estado, en este caso de Desarrollo Social. Dejó la primera línea, que significaba estar en la Secretaría General de la Presidencia, para convertirse en un deslavado, deslucido y opaco ministro de Desarrollo Social, que hoy día es objeto de acusaciones bien serias por parte de una subalterna, en este caso la Seremi de Desarrollo Social de la región metropolitana, que acusa directamente a La Moneda y a su jefe, en este caso el jefe de ella es el ministro Giorgio Jackson, de haberla presionado para actuar de determinada forma. Permítame ahondar en las declaraciones del ministro Giorgio Jackson cuando él se comparaba y hablaba de estos políticos de los 30 años, ¿no? De estos que estuvieron 30 años en la concertación, también en los gobiernos de Sebastián Piñera. Dice el ministro Giorgio Jackson frente a los potenciales conflictos de interés. Leo textual: tenemos infinitamente menos conflictos de interés que otros que trenzaban entre la política y el dinero. Son tantos años de administrar el poder que es muy fácil tener al mismo tiempo el poder político y un compromiso con un negocio que puede estar por fuera.
Este tipo de conflicto de interés que en algunos casos extremos pueden derivar en corrupción derechamente y en otras formas más sofisticadas de corrupción como el tráfico de influencias o las puertas giratorias, yo diría que si llegamos a ver algo parecido en nuestra administración, esos se van a ir, disculpen la literalidad, pero es lo que dijo el ministro Giorgio Jackson en agosto, yo lo voy a repetir. Aquellos que tengan este tipo de conductas, dice el ministro, se van a ir cagando. Vuelvo a repetir, le pido excusas porque este es el vocabulario que usó el ministro en esta entrevista, lo dice textual. La pregunta es, el ministro entonces, después de estas acusaciones graves que hace la ex seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, ¿se debe ir de la misma forma que él amenazaba que debían irse aquellos que tengan un comportamiento reñido con la ética de la administración pública? Efectivamente, hay presiones para que los seremis de las regiones del país voten de determinada forma cuando hay serios conflictos de carácter ambiental. Desconozco, yo no tengo ningún antecedente al respecto si hay algún tipo de conflicto de interés del ministro con algunos de estos proyectos. Tal vez es solo beneficiar la productividad y beneficiar el desarrollo, las inversiones en el país que tanto se requieren. Claro, podría estar en la explicación allí, pero lo que es irregular, lo que es complejo en este caso en particular, es que el ministro se puso en su momento en una posición de superioridad moral respecto de otros. Y hay parlamentarios como el senador socialista, no de la derecha, no, el senador socialista Fidel Espinosa, que están diciendo, entre otras cosas, entre las frases menos complejas que ha escrito Fidel Espinosa respecto al ministro Giorgio Jackson en redes sociales, que es poco menos que un descarado a propósito de plantearse en una posición de superioridad moral. El problema para el ministro Jackson es que pareciera cierto que él hoy día se mantiene en el gobierno solo por el vínculo personal, afectivo y emocional y la cercanía de amistad que sostiene con el actual presidente de la República, Gabriel Boric. Y en algo que ha sido coherente el presidente Gabriel Boric es que a sus amigos no los toca, por muy malos que sean en desempeño de sus cargos. El presidente Boric tiene un grave problema con sus amigos, con varios de ellos, a cuales les ha perdonado la vida política, ¿no?, frente a situaciones complejas desde el punto de vista de su comportamiento y del punto de vista de su rol en el gobierno y en el Estado. La pregunta es si efectivamente estos jóvenes que llegaron a cambiar el rostro de la política están siendo coherentes con lo que dijeron en su momento, y yo me pregunto si efectivamente llega a comprobarse alguna de estas situaciones. Hay un senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, que solo cuestionaba que la ex seremi haya dado a conocer los WhatsApp privados. No está preocupado efectivamente si hubo presión, no está preocupado si efectivamente hubo algún tipo de coacción respecto de estas autoridades. No, lo que le preocupa a senador Latorre es que se hayan publicado los WhatsApp. A ese nivel está la discusión política, al menos respecto de este tema. Podría venírsele la noche al ministro Jackson. Vienen los republicanos por su cabeza y le piden y plantean la posibilidad de acusación constitucional. El problema más grave del ministro Jackson no son los republicanos pidiendo su cabeza. El problema grave que tiene el ministro Giorgio Jackson es que tiene todos o varios puentes cortados en el Congreso con amplios sectores de la política. La pregunta es si se va a ir cascando del cargo.